Buen día, queridos oyentes. Es un gusto saludarles. Gracias por sintonizarnos en este espacio de diálogo y análisis. Hoy iniciamos un debate muy importante sobre la renuncia de Ana Paola Hall al Consejo Nacional Electoral y los posibles escenarios políticos que enfrentamos de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025. Para ponerlos en contexto, la renuncia de Ana Paola Hall, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral, CNE, y representante del Partido Liberal, ha generado un ambiente de incertidumbre política de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, debido a las presiones, ataques y amenazas que reflejan una crisis institucional y cuestionan la imparcialidad del órgano electoral. Esta situación abre diversos escenarios políticos, desde la continuidad del oficialismo bajo tensiones, hasta posibles disputas, alianzas opositoras o una crisis institucional. El objetivo del debate es analizar el impacto de esta renuncia en la confianza ciudadana y en la institucionalidad electoral, discutir los posibles escenarios políticos y proponer mecanismos que garanticen la transparencia, legitimidad y paz en el proceso electoral. Bueno, en esta oportunidad, para enriquecer esta discusión, cuento con la participación de dos invitados muy especiales. Primero que todo voy a presentar al dirigente del Partido Libertad y Refundación. Él es Eber Padilla, quien es licenciado en Ciencias Sociales. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, buenos días. Es un gusto pues estar con ustedes compartiendo sobre un importante momento para el país como es cómo se va a definir el proceso electoral de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre del 2025. Entonces, espero que sea un debate ameno, que podamos compartir pues nuestros puntos de vista de cómo vemos la situación de la crisis que está pasando ahorita el Consejo Nacional Electoral y pues tratar de que ustedes puedan tener una visión más amplia del tema. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña el candidato a diputado por el Partido Liberal, Manuel Andino, quien es actualmente presidente del Colegio de Profesionales en Administración Pública. Es un gusto que nos acompañe, licenciado. Bueno, gracias, buenos días, gracias por la oportunidad y pues ojalá pues podamos informarle a todos nuestros oyentes y saber responder bien las preguntas que nos van a plantear. Ambos nos compartirán sus diversas perspectivas sobre la coyuntura política y las implicaciones de esta renuncia para las próximas elecciones. Vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar con usted, del Partido Libre. ¿Considera que su partido, la renuncia condicionada de Ana Paola Hall, representa una crisis institucional o una oportunidad para fortalecer el CNE? Mire, en primer lugar, yo lo que considero de la renuncia de Ana Paola Hall, en primer lugar, es una gravísima denuncia lo que ella está haciendo, porque ella está denunciando en esa renuncia, persecución contra ella, ¿verdad? Está denunciando también que la están obligando en su carta de renuncia a ponerse o a aliarse al posicionamiento del Partido Nacional. Eso es una cosa. Entonces, eso lo que nos demuestra es que hay una crisis a lo interno del Partido Liberal con su consejera en el Consejo Nacional Electoral, donde hay un sector del Partido Liberal que prácticamente la ha obligado a tomar ciertos posicionamientos. Eso es lo que dice la carta de renuncia de la abogada Ana Paola Hall. Ahora, ¿usted qué opinión nos podría brindar? Bueno, mira, realmente aquí no hay división dentro del Partido Liberal, ¿verdad? Yo creo que también hay que dejar bien en claro que primeramente cuando Ana Paola a través de un X manifestó que ponía a disposición su cargo, semanas después fue a poner su renuncia condicionada, lo cual no existe como figura legal en nuestro país, es renuncia irrevocable y ya estuvo, nada más. El condicionamiento yo creo que es algo quizás político nada más, ¿verdad? Pero también hay que dejar en claro de que el Partido Liberal como tal apoya y sigue apoyando a Ana Paola Hall porque ella sigue siendo la representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional y pues eh, también estamos claros de que ya mismo la misma candidata del Partido Libertad de Refundación manifestó públicamente que la bancada de Libre no iba a prestar ni un tan solo voto para aceptar la renuncia de Ana Paola, ni sobre todo de hacer la sustitución por el nuevo consejero que ha propuesto el Partido Liberal, que es el abogado Yossi Toscano, pero realmente eh, creo yo que es el momento que se debe de fortalecer el Consejo Nacional Electoral.
La cuestión aquí no es que haya un planteamiento a favor de un partido X o de un partido Y. Simplemente las decisiones que se toman en el Consejo Nacional deben de ser apegadas a la Constitución de la República y sobre todo a la ley electoral. Pues ya la ley electoral establece los mecanismos y el procedimiento que se debe llevar a cabo, que no se ha estado llevando a cabo. Pues. Y miren ustedes y vayan analizando también la doble moral del Libre, porque cuando la doctora Ana Paola Hall estaba a favor de las cuestiones legales, como la discusión del Pleno, de todo lo que tiene que aprobar en el Pleno, que coincidía con la opinión legal de Coset López, era una villana. Pero una vez que la doctora Ana Paola Hall decidió de que el Pleno tenía que estar conformado por los 3 y que no podían votar solamente 2, entonces ahí ya el Partido Libertad y Refundación ya dijo que era una heroína. Entonces vean ustedes que el problema es estar a favor de la ley. Ahora, desde su perspectiva, ¿esta práctica no vulnera el principio de independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, desde la perspectiva de Libre? La independencia. Sí. Bueno, mire, el Consejo Nacional Electoral es un órgano independiente, pero tiene un rango constitucional. O sea, la crisis que está pasando en el Consejo Nacional Electoral no es cualquier crisis, porque el Consejo Nacional Electoral tiene un rango constitucional. Pero la ley es clara. En el artículo 279 de la ley habla de que las decisiones del Consejo Nacional Electoral deben de ser por consenso. O sea, los 3 consejeros deben de decidir cuáles son, por ejemplo, el sistema de divulgación que se debe dar para el momento de las elecciones en el 2025, la elección general. Entonces, yo considero que el Consejo Nacional Electoral tiene independencia, pero a lo interno de su funcionamiento tiene que regirse en base a la ley, ¿verdad? Y la ley, por ejemplo, en este caso, que es el tema puntual que estamos hablando del debate, del sistema de divulgación, de la manera de cómo se van a divulgar los resultados electorales, debe de haber un consenso entre los 3 consejeros. Ahora, por ejemplo, usted que mencionaba de que, bueno, todo ha sido de forma autónoma, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos en la situación que llevó a esta renuncia por parte de la consejera Ana Paola Hall? Bueno, yo creo que todos los partidos políticos son culpables, porque el Consejo Nacional está integrado por 3 representantes de 3 partidos políticos, los mayoritarios, pues. No podemos mentirle a la gente que cada representante va a defender los intereses de cada partido político, pues. Tengo que pasar por ahí, pues. Independencia no ha existido en ninguno de estos órganos. Claro, hay que mencionar también que la misma ley de administración pública establece que los órganos que son colegiados, o sea que hay más de 3 miembros, las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría simple. O sea, si hay 3, son 2-1. Ya la ley lo establece, entonces no podemos venir a decir de que no es válido las acciones que se puedan tomar. Y por ejemplo, lo que más ha trastocado el tema aquí ha sido la validación de las actas. Y hay que reconocer una cuestión y recordarla. Marlon Ochoa, representante del Partido Libre, ya había firmado el acta donde estaban de acuerdo de que se hiciera el proceso de transmisión, el TRED. El debate había sido porque no estaba la empresa que iba a transmitir los resultados. Pues ahí es donde se origina todo el debate de esto. Pues. Ahora, ¿cuál sería la contraparte desde la perspectiva del partido? Mire, le voy a leer solo una parte del artículo 279 de la ley electoral. Dice, el Consejo Nacional Electoral, el día de las elecciones, a más tardar 3 horas después, como en todo país pues mínimamente desarrollado, debe de haberse cerrado la votación en sesión pública del Pleno de Consejeros. Debe de iniciar la divulgación de resultados preliminares de los escrutinios de la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Y continuar con la divulgación en forma periódica. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, por consenso, no habla de 2-1, no habla de mayoría, no, aquí habla por consenso. ¿Qué significa consenso? Que los 3 partidos estén de acuerdo, que los 3 consejeros estén de acuerdo. Por consenso y 6 meses antes de las elecciones generales debe de aprobar los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares. Aquí hay 2 elementos importantes que debemos de entender. Uno, en primer lugar, que la ley electoral, estamos hablando de la ley, ¿verdad? No estamos hablando de lo que un partido quiere, de lo que otro quiere, estamos hablando en base a la ley electoral.
Una, en primer lugar, que las decisiones del sistema de divulgación se deben de hacer por consenso. Y lo otro es que la ley en ningún momento contempla de que debe de haber un tercer elemento de verificación, como lo quiere hacer ver el Partido Liberal y el Partido Nacional. No lo contempla la ley en ninguna parte de la ley, ¿verdad? La verificación la hace la Junta Receptora de Votos, manda la información al Consejo Nacional Electoral y se acabó. Ellos son los que hacen la verificación en el centro electoral, ¿verdad? Y manda la información al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral dice la ley, 3 horas después tiene que comenzar a dar los resultados preliminares de la elección. En ningún momento contempla la ley que se debe de hacer una comisión, que se debe hacer un equipo, que debe de haber una unidad donde revise las actas, porque eso también ya lo contempla la ley en el artículo, si no me equivoco, es el artículo 294 de la ley electoral, contempla ya la revisión del escrutinio especial cuando ya ha pasado a escrutinio final, y ahí todas las actas que tienen inconsistencias y irregularidades pasan a ese proceso, que son los dos procesos donde hay verificación, pero no se contempla en ningún momento que debe de haber una comisión o debe de haber una unidad que revise las actas y qué acta se va a divulgar y qué acta no se va a divulgar, porque ya tuvimos un antecedente en el país, ya tuvimos un antecedente que nos costó muertos, que nos costó una crisis electoral, donde aquí hubieron perseguidos políticos, aquí hubieron asesinatos. El Partido Nacional asesinó a más de 30 jóvenes, porque ¿saben cuántos días se tardó para dar el resultado final? Se tardó una semana completa. Y el resultado preliminar lo vinieron a dar un día después, porque el candidato Salvador Nasralla, que es el candidato de los liberales, a la cual lo apoyamos en la elección del 2017, ganó con el 5%. Y a las 12 de la noche, Juan Orlando lo empató. Y a las 3, 4, 5 de la tarde, hubo un empate técnico y Juan Orlando después salió ganando. ¿Por qué? Porque hicieron esa comisión del 2017, esa verificación humana, trajeron todos los votos rurales de todo el país y la metieron a esa comisión, a eso que quiere hacer Cossette López, a esa unidad para trastocar los resultados electorales y después sacar un resultado que no era el correcto. Ya avanzamos. De ciego, entonces, no ya avanzamos. Él va a estar en la validación de las actas ahí, no va a mirar el entonces de que están adulterando las actas ahí. Pero es que no lo contempla la ley, compañero. Entonces, ¿sabe cuál es la única manera que se puede hacer eso que ustedes quieren hacer? Reformando la ley, convocando a todas las bancadas del Congreso Nacional, y por medio del Congreso Nacional, entonces el Congreso Nacional modifica la ley, modifica el estamento jurídico que dirige el Consejo Nacional Electoral. Eso que ustedes quieren hacer, que el Partido Liberal y el Partido Nacional, que eso no lo contempla la ley. No está en la ley, pues. No está. No está esa unidad que quieren hacer de verificación de los votos. No lo contempla. Pero le da más transparencia al proceso. No, pero no está. Es que la ley se debe de cumplir. Estamos buscando mecanismos de transparencia. ¿Cómo que le da más transparencia al proceso? Mire, ve, fuimos a unas elecciones fraudulentas totalmente en el 2017 con el TREP que ellos quieren implementar ahorita. Con el TREP que ellos quieren poner ahorita. Con eso fuimos al 2017. ¿Y qué nos dio como resultado de esa elección? Muertes, asesinatos, perseguidos políticos. Nos dio una crisis terrible en el país, donde muchos se fueron al exilio. Salvador Nasralla, el cobarde, traicionó al pueblo porque se vio ya rebasado por el tremendo fraude que le hicieron. Y nos fuimos al 2021. ¿Qué pasó en el 2021? No hubo esa verificación humana. No hubo esa intromisión humana en el proceso. Ustedes, no sé si ustedes votaron todavía en esa elección, usted fue a votar, su voto usted lo dio, la Junta Receptora lo recibió, lo revisó y lo mandó para el CNE. Y el CNE transparentemente dio los resultados. Y así le ganamos al narcotraficante que hoy está preso. Si tuvimos una buena elección limpia, transparente, ¿por qué vamos a regresar atrás al pasado, a las elecciones del 2017, si eso nos trajo crisis, muertes y asesinatos y de todo? Entonces, eso es lo que nosotros no concebimos. Le vamos a dar la oportunidad al representante del Partido Liberal que también nos dé su postura referente a lo que nos menciona él.
No, sin duda alguna, el trasfondo aquí, todo esto aquí es que no hay voluntad política. Y también las encuestas respaldan al Partido Liberal como la principal opción de triunfo de los próximos comicios electorales. Y pues lógicamente el Partido Libertad y Refundación, en su desesperación de que sabe que no cuenta con el respaldo de la población hondureña, están buscando atrasar el cronograma electoral. Pues, ustedes han visto que Marlon Ochoa ha faltado a los deberes de los funcionarios públicos, lo cual es un delito, y no tenemos un fiscal que lo llame. Llama a la oposición, pero no llama a los de su partido, porque lógicamente el fiscal es un mandadero de gobierno en este momento. Pues lastimosamente, ¿verdad? La justicia no está para los partidos de oposición o para la ciudadanía en general, simplemente está para los del gobierno en este momento. Pues. Es lastimoso, pues, y lógicamente la intervención que han estado haciendo ahorita en el Consejo Nacional Electoral atenta contra la democracia del país, porque no están respetando el debido proceso, el cronograma que los mismos partidos políticos, que todas las fuerzas de las bancadas en el Congreso Nacional habían aprobado en su momento. Ahora, un punto importante que quiero resaltar es sobre las presiones políticas que hemos visto, o sea, que tanto la consejera recalcó, así que le quiero preguntar, primero al del Partido Libre, ¿considera que hubo presiones políticas internas o externas para que Ana Paola Hall abandonara el cargo? Mire, hay que leer la denuncia, vamos a ir leyendo la denuncia porque es importante que nosotros tengamos claridad en lo que esa denuncia dice. Les voy a leer una parte, una fracción de lo que dice la denuncia. Dice, porque es una denuncia. Aquí en esa renuncia hay diferentes elementos que se pueden catalogar como delitos al proceso electoral. Una, en primer lugar, mis consideraciones, dice, esto lo dice la abogada Ana Paola Hall en la renuncia que presenta al Congreso Nacional. Dice, mis consideraciones sobre la integración de sesión del Pleno no son la causa de la crisis. Oiga bien, mis consideraciones a la integración del Pleno no son la causa de la crisis. O sea, lo que el compañero acaba de decir, dice la consejera que esa no es la causa. O sea, que Marlon Ochoa vaya o no vaya a las sesiones, esa no es la causa del problema. Ya había emitido un comunicado esa no es la causa. Antes de la renuncia. Ahora, sí, voy a seguir. Dice, esa no es la causa de las sesiones, de la crisis. Lo que origina la crisis es la negativa a integrar las sesiones debido a la falta de unanimidad en el TREP. ¿Me entiende? Le quieren hacer el tamal, sentarse ella y él y Marlon también y ¡pam! Aprobar el TREP que ellos quieren. Por eso Marlon no se siente. Pero eso no es la causa. Bueno, la causa del TREP. Y dice, y es ante esta situación cuando el Partido Nacional públicamente establece que integrarse en el Pleno con 2 consejeras. Haber sostenido, oiga bien, dice que el Partido Nacional dice que con 2 consejeros se puede establecer el sistema de divulgación cuando la ley dice que es totalmente ilegal, pero ella misma lo ratifica aquí en la carta de renuncia, dice, haber sostenido públicamente que esa salida es ilegal, o sea que eso que está proponiendo Cosette López y lo que le está proponiendo Salvador Narrala y todos los achichincles que están alrededor de los golpistas que gobernaron juntos con Juan Orlando, votaban todo en el Congreso Nacional, tuvieron Corte Suprema juntos, tuvieron el Ministerio Público juntos, votaron en el Congreso Nacional juntos. Dice ella que al haber sostenido públicamente su posición, dice ella, que esa salida es ilegal, que en realidad no soluciona el problema, incluso podría agravarse hasta poner en mayor riesgo el proceso. Escucha esta otra parte, le voy a leer esta otra partecita. Como en respuesta, dice ella, haberse posicionado, haber dicho que esa salida que están proponiendo es ilegal, como respuesta recibimos una embestida despiadada de quienes exigen sometimiento absoluto de la representante liberal al discurso nacional. ¿Quiénes le hacen esa embestida? Insólitamente, dice la abogada, insólitamente, o sea que ella dice increíblemente, entre otros de exigua militancia en el partido, de personas inconsistentes en su afinidad política que hoy resultan ser autoridad de partido. ¿Qué significa la palabra exigua? Personas de exigua militancia. Aquellos liberales que vienen entrando al partido. Y aquellos que no tienen afinidad política. ¿A cuántos partidos ha pertenecido Salvador Narrala? PAC, PSH, después estuvo con Libre, hoy el Partido Liberal. 4 partidos políticos ha formado.
Entonces, ¿a quién se está refiriendo Ana Paola Hall cuando dice aquellos políticos que no tienen definida su posición política? ¿A quiénes? Yo lo dejo aquí, a su pensamiento, ¿a quiénes está refiriendo? ¿A quién está denunciando ella en esta carta de renuncia? Que son los que la han obligado, dice, oiga bien lo que dice, que la han obligado a aliarse, a plegarse al posicionamiento del Partido Nacional. Oiga bien, dice Ana Paola Hall que las autoridades del Partido Liberal la están obligando, dice, a posicionarse y a plegarse a las posiciones de Cosette López del Partido Nacional. Y antes de eso dice que eso es totalmente ilegal y que no conlleva a ninguna salida favorecedora para el proceso electoral. Entonces ahí le contesto su pregunta en base a la renuncia de la consejera, no en base a lo que yo digo, sino a lo que dice ahí. Pero aparte de eso, el Partido Liberal dice que no está bien que renuncie, pero tampoco el proceso no es así, como ellos dicen, de que va a renunciar y nosotros ponemos el que queremos. Porque al muchacho que escogieron, a Yochis Tocano, tampoco no se puede escoger como consejero, porque violenta todas las leyes también del país. Violenta la Constitución de la República en su artículo 52, violenta la ley electoral en el artículo 34. Entonces, quienes están realmente equivocados y faltando al proceso electoral es el Partido Nacional y el Partido Liberal. Libre quiere un proceso democrático, transparente, en base a la ley electoral. Bueno, aquí quiero abordar un punto y quiero que me lo responda el representante del Partido Liberal, ya que él hizo énfasis en que, bueno, Marlon Ochoa no ha asistido a las diferentes sesiones. Pero consultarle desde la perspectiva del Partido Liberal, si el deber de Marlon Ochoa es de estar presente, ¿verdad? Porque como él es uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, él independientemente si esté de acuerdo o no, él tiene que estar presente. Así que ¿cuál es la postura que usted, por ejemplo, como representante del Partido Liberal, alude a lo que menciona el representante del Partido Libre? Mire, primero que nada, el Partido Liberal, en cuanto a lo que establece la renuncia de Ana Paola Hall, dice que las autoridades, Salvador Narrala no es autoridad del Partido Liberal, él es el candidato del Partido Liberal. Entonces, él queda eximido de cualquier responsabilidad o ataque que haya vertido la consejera ahí. Y creo que esto se originó a raíz de una entrevista que dio el presidente del partido, Roberto Contreras, donde pidió la renuncia de ella sin condiciones y sin nada. Pues si ella no es sentía ya capacitada por todas las presiones que estaba recibiendo de parte de algunos políticos, y llámese, digamos las cosas de frente, pues las presiones que recibía era el Partido Libertad y Refundación. Pues. Entonces, lógicamente, Roberto Contreras como presidente le pidió públicamente que renunciara. Y por eso Ana Paola hace el comentario ahí de que autoridades partidarias la estaban atacando. Pues. Fue justamente por eso, porque ya como partido se había emitido una postura en base a ley de que se convocara al pleno. Lógicamente, vuelvo y repito, Marlon Ochoa ha cometido delitos como el no cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, y el Ministerio Público, en vez de intervenir ahí para que de explicaciones de por qué no se presenta, y también la misma ley establece procedimientos, pues, cuando los funcionarios no se presentan, pues. Entonces, el problema aquí es que han generado el caos, atrasando el cronograma electoral, primero porque querían que la empresa Smart Matic fuera la que transmitiera lo del TRED, y al final, como no había consenso, entonces, y como quieren hacer las cosas al modo de ellos, entonces por eso Marlon Ochoa no se presenta a las sesiones. Pues. Entonces, realmente aquí son opiniones distintas que se dan dentro del Partido Liberal, pero no son versiones que vienen del lado del candidato presidencial del partido, que es a quien también pretenden inhabilitar ahora como candidato. Y justamente todos estos ataques los entendemos porque podemos decir claramente que 8 de cada 10 hondureños no quieren que continúe este partido. Y los otros 2 creo que están trabajando en el gobierno, por eso es. Bueno, ahora quiero hacerles una pregunta y quiero la perspectiva de ambos. Primero al representante del Partido Libre. ¿Cree que la intervención del Ministerio Público sobre el Consejo Nacional Electoral puede desestabilizar el proceso electoral y socavar la autonomía de este mismo? Mire, ve, la consejera hizo una denuncia, porque esa carta de renuncia es una denuncia. No tienen los votos, los 86, ni para la renuncia,
ni para escoger al que ellos quieren, porque es totalmente ilegal, ¿verdad? Es una persona que es candidato a un cargo de elección popular y también es diputado actual. Entonces la Constitución, en el artículo 52, en el artículo 34 de la ley electoral lo impide y también en el 52 de la Constitución. Esa es una cosa. Lo otro es que el Ministerio Público, como esta carta, aquí, escuche lo que dice esta carta, es que esta carta no miente, escuche lo que dice. Aquí dice, en respuesta recibimos una embestida despiadada de quienes quieren sometimiento absoluto de la representante liberal al discurso nacionalista. ¿Me entiendes? Ahí hay una cohesión de poder hacia un funcionario, ¿me entiendes? De miembros de un partido político, y eso es un delito electoral, porque usted está interfiriendo en las decisiones de un órgano que tiene rango constitucional, que es el que tiene el poder electoral en el país. Si usted es consejero y vengo yo desde afuera, le empiezo a hacer amenazas, lo empiezo a hostigar, eso constituye un delito. Y por eso el Ministerio Público debe de intervenir. ¿Quién hizo esas acusaciones? ¿Quién hizo esas amenazas? Otra cosa es de que si existiera o si se da la posibilidad, que es lo que creo que va a pasar, que va a continuar la abogada Ana Paola Hall, ella va a ser la que va a presidir las elecciones generales. Después de esta denuncia que hizo, debe de estar protegida por el Ministerio Público, porque dice en esa renuncia también... ¿Protegida o sometida? Protegida. Debe estar protegida porque en esa renuncia no solo menciona que la han amenazado a ella, ahí dice también que han amenazado a su familia, a su hija personalmente la han amenazado, y menciona quiénes la han amenazado, y no dice libre, ahí dice miembros del Partido Liberal, de su propio partido. Entonces, dos cosas: no se puede escoger en el Congreso un nuevo consejero, Sí se puede, y claro la que se puede. consejera queda en su cargo y hay una amenaza, hay una denuncia. Entonces el Ministerio Público debe de intervenir para darle protección a un consejero que quiera hacer su función. Fíjense que ellos dicen, no, es que Ana Paola Hall fue la que propuso el TREP, ella fue la que propuso ese sistema de divulgación. Claro, ahora nos damos cuenta que estaba amenazada. Ahora nos damos cuenta que en base a esa carta de renuncia la mujer no estaba trabajando libremente, con independencia. Estaba siendo hostigada por este grupo de liberales de exigua militancia, liberales nuevos. Pregúntense ustedes quiénes son los liberales nuevos en el Partido Liberal. Jorge Cálix, Salvador Narrala, Hiroshka Elvir. Ahí tengo un video yo que sale diciendo Hiroshka, hasta la victoria siempre, dice con nosotros en el 2010. Y ahora dice, nosotros los correligionarios, vividores de la política. Nosotros en Libre somos de una sola pieza. Ganamos en el 2021 sin verificación humana. Eso se lo quitamos a los cachurecos, porque con eso hicieron el fraude. ¿No se acuerdan ustedes? En el Tribunal Supremo Electoral, que antes era el Tribunal Supremo Electoral, ¿saben qué hicieron? En frente de todo el mundo, de las cámaras del pueblo hondureño, tenían las actas así, mira. Las actas nuevas, nuevecitas, cambiando, adulterando. Y eso lo vimos todo. Eso lo vimos. El narco se impuso en el poder por medio de ese sistema que quiere el Partido Liberal. Imagínense qué insólito y qué inaudito esto. Qué infame esta situación. A Salvador le ganan con ese sistema y hoy él lo anda promoviendo. Imagínense. Un candidato que no tiene posición. Hoy dice una cosa, mañana otra cosa. Hoy está con el Partido Liberal. ¿Saben dónde va a terminar Salvador? Abrazado con los nacionalistas en la próxima elección. Porque en esta elección no va a ganar Salvador. Ya la gente se dio cuenta de quién es. Los jóvenes antes lo apoyamos. Muchos salimos a las calles por él. Pero hoy, mire, toda la dirigencia del PAC, y del Partido Salvador de Honduras se le fue. Hoy están en Libre o están decepcionados. Pero la gente ya se dio cuenta que es una persona que no está bien mentalmente. No está bien. 4 millones de votos dije que tiene. Imagínense. Bueno, ¿de dónde saca eso Salvador Narrala? Solo sacó 380 y pico de votos. Fue lo que sacó ahorita. Esa es la realidad de él. ¿Verdad? Y ahorita en las últimas encuestas oficiales, ¿verdad?, de Departamento de Estado y de otros organismos que realmente son serios,
nos dan la victoria a nosotros como Libre con el 32%. Por eso es la cantaleta de toda esta gente, ¿va? Por eso es el brinco, por eso es que vieron ustedes a Jorge Cáliga empujando en el Congreso, porque se queda sin presidencia, se queda sin Congreso, se queda sin nada. Entonces, esa es la realidad, esa es la... Porque no va participando en nada. No, pero para eso quieren sacar a Yoshi, para meterse él en el lado de Yoshi. Ahora, Ay de Yoshi y se deja pajear, va, y Ahora- se deja quitar la diputación. bueno, de acuerdo a lo anterior, de lo que mencionó el representante del Partido Libre, desde su perspectiva, ¿quién considera que está detrás de estas presiones y amenazas a la consejera Ana Paola Hall? Mire, yo creo que realmente si la doctora Ana Paola Hall no denuncia quiénes son las personas que la están amenazando a ella, que denuncien, pues, en cuestiones para desvirtuar la atención, pues, porque si realmente yo estoy recibiendo una amenaza de alguien, yo voy a decir, fulano me está amenazando. Eso es lo que realmente recobra veracidad ante la denuncia que ella hace, pues, pero lo contrario que es un chisme político nada más de que, ay, me llamó alguien y me dijo que renunciara porque yo no estoy a favor de una posición. O sea, son opiniones distintas, pues, si ella realmente se siente amenazada por alguien del Partido Liberal o por otro partido político, lo correcto es que diga quién la está amenazando, sino que en un chisme eso. Pero mire, compañero, le voy a decir una cosa. Todo no lo tenemos que ver de una manera tan simplista. Miren, la que está haciendo esa carta de denuncia es una consejera. Es una consejera que tiene hasta rango constitucional, porque fue escogida por el Congreso Nacional por 86 votos. Es un poder del Estado prácticamente, el poder electoral. No es así nomás esa renuncia. No se puede pasar como si fuese un chisme. Y eso es lo que ha pasado en este país. Y miren, así han pasado muchas cosas en el país que han dejado pasar por alto. Y son las cosas importantes, porque los medios de comunicación y algunos políticos en el país están acostumbrados a tergiversar la información, a manipular la información, a culpar al otro de las acciones de ellos mismos. Entonces, no es una situación así por así. Eso es algo grave. Que una consejera denuncie que la están persiguiendo, que la están persiguiendo, que le están haciendo coacción. Es una situación grave, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí es donde debe entrar el Ministerio Público. La mayoría de los liberales respaldamos a la consejera Ana Paola Hall si ella decide continuar en el cargo. Es sencillo. Pero todos le andan diciendo que se vaya. ¿Cómo es que la respaldan? Mentira, solamente todos van a los foros a decir que se vaya. ¿Cómo que la respaldan? Bueno, ahora después de esto, quiero también abordar lo referente al Congreso Nacional, desde la perspectiva de ambos partidos. ¿Cómo interpreta su partido el silencio o la reacción del Congreso Nacional ante esta renuncia? Comenzando con el representante del Partido Liberal. Bueno, y ustedes ya escucharon a Luis Redondo. Pues Luis Redondo dijo que no era procedente la renuncia, pues, puesto porque primero que había que investigar la supuesta denuncia de amenazas que había recibido la consejera, pues. Sin embargo, eso era fuera de orden porque lo que tenía que él era darle el trámite correspondiente de, ya una vez la consejera Ana Paola Hall había ido a Secretaría a presentar la renuncia, entonces tuvo que verla presentado ante el Pleno para que el Pleno votara si la aceptaba o no la aceptaba, pues. Si cumplía con los 86 votos o no, pues. Pero salió con ese disque dictamen legal y el cual pues nombró una comisión para mandarlo para el Ministerio Público y justamente es para seguir amedrentando, pues. Pero al final de cuentas, yo creo que la gente tiene que estar clara de que Ana Paola Hall es liberal, es representante del Partido Liberal y estamos confiados, la mayoría de los liberales, que va a continuar con el proceso electoral de la forma más transparente y sobre todo que va a cumplir con el cronograma y va a representar lo que el pueblo quiere, apegado a la ley, no a los intereses personales de alguien o de algún partido político en específico. Ahora desde la perspectiva del Partido de Libertad y Refundación. Sí, mire, como le había mencionado anteriormente, mire, la carta de renuncia, lejos de ser una carta de renuncia, es una denuncia, porque la carta tiene elementos que constituyen delitos. Si una consejera del poder electoral del país denuncia que la están amenazando,
Pero en su entonces, si es carta una de denuncia, renuncia. no tuvo que haberla presentado en Entonces, la Secretaría, ¿qué tuvo que es haberla lo presentado que en el Ministerio Público. el Congreso no le acepta su carta de renuncia porque hay elementos que constituyen un delito? Está renunciando por coacción, porque la están casi prácticamente obligando Entonces, a que que denuncie renuncie. quiénes la están Entonces, ¿qué es lo que amenazando? pasa? El Estado debe de actuar en base a ley. El Estado es el que defiende su constitución, defiende las instituciones. Y el Congreso, Luis Redondo, en base a sus atribuciones que tiene el Congreso Nacional, tiene la potestad de pedir inmediatamente al Ministerio Público una investigación de lo que ella está denunciando en esa carta de renuncia. Pero digamos que el Congreso le acepta la renuncia. El que están proponiendo para ser consejero del Consejo Nacional Electoral no reúne las condiciones tampoco. Viola la Constitución de la República y viola la ley electoral. Entonces, no entiendo yo cuál es la salida que le busca esto el Partido Liberal si todo lo que están proponiendo es violar la ley, violar el proceso electoral, violar el artículo 34 de la misma ley electoral y violar la Constitución de la República en el artículo 52. Fíjense que a mí me daba no sé qué, vi unos debates, creo que fue el domingo, creo que fue que estuvo una dirigente liberal, una candidata liberal, una pelito corto, decía, oigan bien, nosotros que somos jóvenes, que no nos gusta la corrupción y que somos una generación que nos hemos opuesto a que este país siga siendo corrupto, decía, no me vengan con cuentos, decía, si aquí en este país, dice, cuando hay voluntad política, dice, se hacen las cosas y y se aprueba cualquier cosa. Así están acostumbrados a hacer en este país. A que todos se ponen de acuerdo, independientemente si violan o no violan la ley. La Constitución se la pasan ustedes, ya saben por dónde, y aprueban lo que ellos quieren. Así ha pasado en este país. Entonces, eso que está proponiendo el Partido Liberal, de escoger a Toscano, siendo diputado actual del Congreso y siendo aún más candidato de su propio partido, le impide ser consejero nacional electoral, aparte de que no tienen los 86 votos. Entonces, como les digo, el panorama va encaminado a que Ana Paola Hall seguirá siendo consejera del Consejo Nacional Electoral y será la quien va a presidir las elecciones presidenciales. Las Vean elecciones ustedes ahora generales. la doble moral de los representantes del Libre, ¿verdad? Que están condicionando que José Toscano viola la Constitución y la ley electoral. La viola si lo nombran a él en el cargo, siendo él diputado y candidato. Pero estamos claros que José va a renunciar como diputado suplente actual del doctor Matthews y como candidato a diputado del Partido Liberal. Entonces, una vez renunciando él, se acaba la ilegalidad. Pero vean ustedes que el Libre nombró en el Tribunal de Justicia Electoral a Lourdes Estapé, que es la suplente del doctor Umaña, y ni siquiera la hizo renunciar a ella. Ella sigue siendo diputada del Congreso Nacional en estos momentos. Entonces, es doble moral. Solo le hago una pregunta. Sí. Si el Congreso acepta la renuncia ahorita, ¿se puede escoger a Yoshi Toscano ahorita en este momento como consejero del Consejo en 5 Nacional minutos se Electoral? resuelve eso. Escuchen lo que está diciendo. Es que no es Es así. sencillo. No Solo se funciona presenta así. la renuncia y No ya es estuvo. así el proceso, no debe Una ser vez que así. se presenta la renuncia pasa. No es Y en la así. misma moción No se en el puede Congreso, escoger. No se se puede puede emocionar ahí. Claro que se puede. Bueno, y quiero preguntarle a usted como representante del Partido Liberal, aquí el gran afectado, o sea, son los partidos políticos, pero más importante la ciudadanía. ¿Cómo afecta esto a la confianza ciudadana en el sistema electoral hondureño? No afecta sin duda alguna. Aquí no son los culpables, son los partidos políticos, porque son los que mandan a los representantes a las instituciones. Y lógicamente, pues, vienen a atentar contra la democracia de nuestro país, pues vienen a atentar contra la única posibilidad que tiene el pueblo hondureño de ser soberano el día de las elecciones, que es poder decidir quién quiere que lo represente. Pero así como vamos, difícilmente los escenarios son que no tengamos elecciones, que el Libre no quiera reconocer que ganó otro partido político y lógicamente, pues por el caos que están generando ahorita, para allá nos llevan. Ahora, para después darle la palabra a usted. Usted mencionaba a Yoshi Toscano, ¿verdad? Como el sustituto en el caso de que se consensúe la renuncia de Ana Paola Hall. Él sería definitivamente el nuevo propietario, en un caso hipotético, ¿verdad? Pero esto debe ser en un consenso entre
todos los partidos? ¿O cuál sería la perspectiva del Partido Liberal en eso? No, es que debe haber una negociación política por el hecho de que como oposición hay 84 votos y se ocupan 2 votos del Partido Libertad y Refundación para lograr la mayoría calificada para poder aceptar la renuncia de Ana Paola Hall. Si Libre no quiere, no va a pasar eso. Y ya la candidata públicamente dijo que no van a prestar un tan solo voto para aceptar la renuncia de Ana Paola Hall. Entonces, realmente no existe voluntad y no va a existir tampoco voluntad política. Ahora, desde la perspectiva de Libre, ¿cuál debería ser el consenso para llegar hacia un... Bueno, antes de todo, quiero hacer énfasis en la por pregunta. último, el Partido Liberal no va a permitir ninguna extorsión, ¿va? Porque Libre Bueno, ya es que en la carta lo que dijeron ustedes, los que están extorsionando a la consejera. Que quieren la presidencia para Marlon Ochoa en el Consejo. No, eso es mentira, eso es falso. Eso es mentira. El partido nunca ha pedido bueno. eso. Pero antes de eso, este mensaje quiero enviárselo a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes. Miren, los que estuvieron más de 100 años en el poder y se repartieron la pelota más de 100 años en el poder en este país. Miren, si tenemos el país que tenemos hoy, si tenemos el país que tenemos, es producto y los responsables son el Partido Nacional y el Partido Liberal de la desgracia de este país. Y han sido ellos los autores intelectuales de todos los fraudes electorales que han pasado en este país. Son ellos los maestros, los máster, los que tienen doctorado en hacer fraudes electorales. El doctorado lo tiene Mel porque aceptó que había ganado con fraude. Libre es un partido nuevo en el sistema político. No se le puede acusar de hacer fraude a Libre porque nunca ha gerenciado un proceso electoral. Nunca Libre ha estado en el poder y ha estado en un proceso electoral. No se le puede a Libre tachar de fraudulento. Pero al Partido Liberal sí, porque tienen más de 100 años de estar en el poder. Se pasaban la pelota entre ellos, uno para el otro. Fueron expertos. Oigan bien, los expertos en hacer fraude hoy están denunciando que le quieren hacer fraude a ellos. Los expertos en los fraudes son los que están diciendo que el partido nuevo en el sistema político les quiere hacer fraude a ellos, a los máster, a los maestros en los fraudes. Y lo más completamente equivocado. Los autores que mencionan la otra pregunta eran liberales antes. Bueno, ya está para... Fueron parte del conflicto. Ya esta pregunta para ya ir finalizando, porque el tiempo se nos ha ido extremadamente rápido con este tema muy importante. Ya que se venció el plazo para la adjudicación del TREP, la pregunta es puntual. ¿Iremos a elecciones generales sin TREP? Comenzando por usted, representante del Partido Liberal. Hoy sí, porque lo único que puede pasar es que el Congreso Nacional amplíe el proceso para que puedan adjudicar a las empresas ahí, para que puedan transmitir los resultados. Solamente es la única vía legal que se puede lograr y habría que ver cómo se modifica ese cronograma electoral para que no pueda afectar todos los demás procesos que tienen que llevarse a cabo. Ahora ya para ir finalizando ya. Miren, el proceso electoral, el pueblo hondureño tiene que tener confianza que el proceso electoral se llevará a cabo de la mejor manera. Lo único es que como sociedad, como país, como pueblo, no podemos volver a repetir los errores y la tragedia que pasamos en las elecciones anteriores. Claro que van a haber elecciones generales sin intromisión humana, sin el chanchullo que hizo el Partido Nacional en el 2017, sin el fraude que hicieron en el 2013, que mataron, encarcelaron, se impusieron en el poder a la fuerza. Eso no lo vamos a permitir. Habrán unas elecciones limpias, transparentes, donde el resultado sea de manera inmediata del centro electoral a el Consejo Nacional Electoral y que el pueblo hondureño pueda ver de manera inmediata su resultado reflejado, el resultado del que sea que gane, pero lo verá ahí de manera inmediata, sin intromisión en las próximas elecciones generales. Una última pregunta. La última pregunta sería, por ejemplo, si Libre está en el poder y maneja estas elecciones desde la institucionalidad, ¿cuál es el temor en demorar tanto el retraso en el cronograma electoral, desde su perspectiva? Sí, porque son procesos que van encaminados a la transparencia del proceso electoral. Pues.
Realmente, cuando se trabajó en este cronograma electoral, iba encaminado a que la gente fuera conociendo paso a paso todo lo que conlleva el proceso electoral. Entonces, lastimosamente, al no cumplirse, porque también son términos perentorios que establece la ley también, incurre en la desconfianza de la gente, en el no reconocimiento de los organismos y de países internacionales que no vengan a reconocer las elecciones de ese día. Al final de cuentas, miren, cuando Juan Orlando la reelección era ilegal, pero Libre participó y avaló ese proceso por el simple hecho de participar también en esas elecciones. No lo avalamos porque pero participaron. No, pero no avalamos el proceso. No lo avalamos el proceso. No, lo avalaron ustedes, los liberales, en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia despenalizó los artículos que hablan de la reelección. ¿Y quiénes fueron los magistrados que despenalizaron ese artículo? Fueron los del Partido Liberal y Partido Nacional. Después, cuando se fueron a inscribir a Juan Orlando, al narco delincuente que está allá, Libre no tenía representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Solo estaban ustedes dos, solo estaban los liberales y Cachureco, y ustedes fueron los que inscribieron a Juan Orlando. No fue Libre, no hay que mentir. Participamos porque es un derecho. Participamos en la elección porque es un derecho constitucional que tenemos a todos de participar. Pero no lo validamos. ¿Quiénes? Lo validan por haber participado. Quienes inscribieron a Juan Orlando en el Consejo Nacional Electoral, en el tribunal en aquel momento. Y quien le dio carta libre a Juan Orlando fue la Corte Suprema en aquel momento, y los magistrados de esa corte eran liberales y eran nacionales. Libre no tiene nada que ver ahí. Bueno, el compañero Samuel Aplícano nos brindará las conclusiones de este debate que ha sido sumamente interesante, así que les dejo con mi compañero. Bueno, primero que todo, agradecemos profundamente la participación activa y las valiosas reflexiones de nuestros invitados, el licenciado Eber Paía del Partido Libre y el candidato a diputado Manuel Andido del Partido Liberal. Sus aportes nos han permitido comprender con mayor profundidad las múltiples aristas que envuelven la renuncia de Ana Paola Hall y sus implicaciones para el panorama político nacional. Hemos evidenciado que esta situación no solo pone en tela de juicio la independencia y solidez del Consejo Nacional Electoral, sino que también revela las tensiones internas del sistema político hondureño. Las preguntas abordadas dejan claro que hay un consenso en torno a la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral, ¿verdad? Y que queda claro que el país se enfrenta a un momento decisivo o bien se convierte o posiblemente en una crisis, en una oportunidad para renovar el compromiso democrático o se corre riesgo de profundizar la desconfianza ciudadana en el proceso electoral. Así que gracias por acompañarnos en este espacio de análisis. Para Luz en Radio, en compañía de Israel, les informó Samuel Aplícano.